Hermanos, pongámonos de pie para que se estire, para que disipe el sueño, para que se goce en la palabra que acabamos de recibir. Gloria a Dios por su palabra y por este recordatorio tan grandioso que hemos recibido. Que nosotros podamos vivir esperando ese día de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y pueden ir a acompañarme a la palabra en el libro de Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Y vamos a estar dando lectura a los versos 2, 3 y 4. Y en el mismo tema que Pastor Dave acaba de comenzar acerca de los medios ordinarios de gracia que Dios nos ha entregado para el ministerio, vamos ahora a enfocarnos en la oración. Y el tema de este mensaje es apacentando las ovejas, perseverando en oración. Colosenses 4:2 dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Padre Santo, que yo pueda menguar y tú crecer, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asientos, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han sido culpables, como yo, de tratar de armar alguna pieza y tener las instrucciones al frente suyo y decir: I got this. Yo sé cómo recoger, yo sé cómo armar esta pieza, yo sé cómo montar esto y yo no necesito las instrucciones? Hay dos o tres honestos que están diciendo, yo he pasado por eso. Yo siempre pongo a un lado las instrucciones y digo, yo puedo hacerlo, hasta que lo armo al revés o hasta que pongo una pieza al final que tocaba ir al principio. Nos pasa a todos, ¿no? Hermanos, muchas veces nosotros actuamos en el ministerio y en nuestra vida cristiana de esta forma, como diciendo: I got this. Yo lo tengo, yo puedo hacerlo, yo tengo bastante experiencia, yo tengo bastante instrucción, yo tengo bastante inteligencia, yo predico constantemente, yo sé lo que estoy haciendo, I got this. El día de hoy vamos a ver acerca de la oración, cómo Pablo exhorta a los hermanos en Colosa, pero al mismo tiempo cómo él también exhorta y pide oración por él mismo. ¿Qué es la oración, hermanos? No pretendo en estos 2 o 3 minutos que voy a estar aquí al frente tratar de exponer lo que es la oración, sino que voy a asumir que muchas de las cosas de la oración, de lo que representa la oración, ya lo hemos establecido, pero de manera general, hermanos, nuestra oración es un arma intercesora delante de Dios para la expansión de su reino. Nuestra oración debe ser constante, despierta y con agradecimiento. Hermanos, nuestra oración por la obra que Cristo completó en la cruz del Calvario es una invitación directa de parte de Dios para que nosotros tengamos una audiencia con el Creador del cielo y de la tierra. Hermanos, no es cosa pequeña. La oración no es opcional. La oración es crucial para la vida cristiana y el ministerio eficaz. Si Jesús, siendo Dios encarnado, se caracterizó por orar tanto pública como privadamente, cuanto más los creyentes necesitan orar por el evangelio, por ellos mismos y por los unos por los otros. Donald Whitney lo puso de una forma bien sencilla para que nosotros lo podamos captar. Él dijo: aunque mucha información bíblica importante hay en las Escrituras acerca de la oración, en esencia, la oración es simplemente hablar con Dios. Hablar con Dios. Y es importante que nosotros como creyentes, como líderes, como pastores, que nosotros entendamos esta importancia.
Pastor Dave le hizo una referencia a Robert Murray McCheyne. Yo también le voy a hacer una aquí porque él dijo, lo que un hombre es cuando está solo de rodillas ante Dios es lo que es en realidad, nada más. No hay nada que nosotros podamos esconder delante de la presencia del Señor. Pues, por eso es importante que entendamos lo que es la oración y cómo es que la oración impacta nuestra vida con Cristo y nuestro ministerio. Ahora vamos a entrarnos aquí a Colosenses capítulo 2, donde Pablo dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Les voy a dar un newsflash, una noticia, capítulo 4, para llegar ahí tuvimos que haber pasado por el 1, 2 y 3. ¿Ok? Yo sé que están sorprendidos de esta noticia que les acabo de dar, pero es importante que entendamos el contexto y cómo Pablo llegó hasta aquí de poder decirle, perseveren en la oración. El apóstol Pablo primero está preso, está en la cárcel y cuando Pablo está escribiendo esto, él escucha un reporte acerca de lo que Dios había hecho con los hermanos en Colosa y este reporte lo recibe de Epafras. Entonces, él había escuchado de la fe y el amor de los santos que ellos tenían los unos por los otros y por el evangelio de Jesucristo. Y les estaba dando un alerta acerca de la amenaza constante de las herejías y de las falsas doctrinas. Y él quería asegurarse de que los hermanos en Colosas y que la iglesia estuviera centrada y anclada en Cristo, de que toda la plenitud está en Él, de que Él es supremo, de que Él es suficiente y de que Cristo es la única esperanza y lo único que necesitamos para sostenernos y para nuestro ministerio. No necesitamos más nada. No necesitamos planes grandes, no necesitamos que nosotros hagamos cosas extra, no. Necesitamos que nuestra mirada y nuestra vida estén alineadas con lo que ya Cristo completó en la cruz del Calvario. Primero, hermanos, perseveremos en la oración, no como pastores, primero como hijos de Dios y como ovejas. Porque se nos olvida que como pastores somos el pastor, somos el que tenemos que poner un frente, somos los que tenemos que enseñar, somos los que tenemos que hacer esto. Y se nos olvida que como pastores también somos ovejas. Y ahí es importante que nosotros tengamos esto claro. Entonces, dice persevera en la oración. Esta palabra persevera es la misma que nosotros vemos al principio, cuando estaban perseverando. El pueblo unido esperando esa promesa del Espíritu Santo, ellos estaban perseverando, estaban unánimes en oración y luego cuando desciende el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ellos dice la palabra que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces perseverar en la oración es una acción y compromiso a permanecer. Y esto es lo que nos dice Pablo a los tesalonicenses. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Permanezcamos constantemente en la oración. Y luego dice, velando en ella con acción de gracias. Velando. ¿A qué se refiere con velar, hermano? A que estemos despiertos. A que estemos despiertos en la oración. Padre, te damos gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. El que se rió ora así de vez en cuando por la comida, ¿verdad? A veces nuestras oraciones son tan mecánicas porque es lo que estamos acostumbrados a decir, que no estamos alerta ni a lo que estamos diciendo. Debemos velar por lo que estamos orando. La palabra velar es utilizada constantemente para dejarnos, mostrarnos la realidad de la venida del Señor. Mateo 13:33 dice, estar alerta, velar, porque no sabéis cuándo el tiempo señalado y a lo que vosotros digo, a todos lo digo, velad. Tiene un contexto de estar esperando algo, de tener una expectativa de algo. También la palabra velar tiene un contexto y una realidad con nuestra lucha espiritual y carnal diaria. Hermanos, nosotros estamos todavía en esta carne. Y no podemos confiarnos de ella.
Y el momento en que pensamos que no necesitamos orar, esa debe ser la alarma que debe sonar en nuestra conciencia de que con más razón debemos orar. Lucas 21:36 dice, mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuántos han escuchado lo que Pablo, me imagino que todos, pregunta retórica, lo que Pablo ha establecido en Efesios capítulo 6, cuando él dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, es una lista larga, ¿verdad? Luego el verso 17, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, siguiente verso 18, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, un teólogo dijo en cierta ocasión, orar y pecar nunca vivirán juntos en el mismo corazón. La oración consumirá el pecado o el pecado ahogará la oración. Eso es importante que nosotros nos evaluemos a nosotros mismos con respecto a la oración, cómo estamos velando en la oración. También, hermanos, la palabra velar se presenta en el contexto de la salvación. Romanos 13 dice, y haced todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Hermanos, estamos a la expectativa de algo. Estamos a la expectativa de algo y tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos. Hace unos años atrás, mi niña tiene 7 años, hace unos años atrás cuando ella nació, el día de 27 de marzo de 2014, yo no había estado tan consciente y tan despierto a los peligros de la carretera. Yo llegué al hospital manejando como un loco, porque tenía que llegar temprano al hospital y manejaba así sin darme cuenta, sin estar despierto a las realidades que habían, pero el día en que yo la saqué del hospital, que esa criatura tan valiosa estaba en mis brazos y la puse en el car seat y está en mi carro, cuando yo voy saliendo de ese hospital, yo digo, que nadie se me pegue. Échese para acá. Yo quería hacer como Moisés y abrir el mar rojo así para que todos los carros se salieran del medio porque yo estaba pasando con mi hija. Hermanos, cuánto más valioso es lo que el Señor nos ha entregado en las manos, el Evangelio de Jesucristo, que cambia el destino de nuestra eternidad y el destino de la eternidad de todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, nosotros tenemos que velar y estar despiertos a lo que el Señor nos ha entregado y por eso debemos orar. Debemos orar. ¿Cómo? Con acción de gracias. Con acción de gracias porque muchas veces, hermanos, sin darnos cuenta, y no estoy diciendo esto en un modo acusatorio, estoy diciéndolo en un modo reflexivo para que nosotros nos evaluemos. Nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, nos creemos merecedores de las cosas que Dios nos ha dado por gracia. Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Hermanos, nuestra oración siempre debe ser una acción de gracias. El mero hecho de que usted pueda orar, que Dios pueda inclinar su oído y que Dios pueda recibir su oración y que Él pueda escucharle a lo que usted está diciendo, es algo que nos debe dejar hasta sin palabras para nosotros darnos cuenta de que es una gracia que el Señor nos ha dado. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada sin Él. Simple y sencillamente, Jesús nos lo dijo en Juan 15, separados de Él no podemos hacer nada. No nos creamos que nosotros hemos alcanzado algo por nuestras propias fuerzas o nuestro propio esfuerzo, nuestras propias capacidades. Nosotros respiramos su aire. Nosotros vivimos en su creación. Nosotros somos su creación. Lo que tenemos es su provisión.
Aún el sufrimiento que tenemos es parte de lo que Dios usa para moldearnos a la imagen de su Hijo. Hermanos, cuando nosotros carecemos de agradecimiento a Dios, nos estamos haciendo merecedores de lo que tenemos. Y a esto tenemos que venir al Señor en arrepentimiento. Perdónanos, Señor, porque creo que merezco el aire que estoy respirando. Nosotros no nos damos cuenta de esto hasta que nos entra un dolor. No sabemos cuán valiosa es la espalda que tenemos hasta que nos entra un espasmo en la espalda, que nos acuerda lo bendecido que somos cuando no tenemos el espasmo, ¿verdad? Estoy hablando una historia de la vida real, de hace 3 semanas, hace 2 semanas en mi vida personal. Entonces, es importante que nosotros oremos y que perseveremos en la oración y que velemos en la oración y que lo hagamos con acción de gracias, con una mentalidad de que somos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, y por cuanto sois hijos, Él nos ha dado el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pero también, hermanos, si vamos a seguir leyendo, Pablo les exhorta a los colosenses a que oren, a que perseveren, a que velen, a que lo hagan con acción de gracias. Pero aquí hace un giro y ahora empieza a pedir oración. Vamos a verlo en el siguiente verso. Oren al mismo tiempo, verso 3, también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Hermanos, ahora vamos a perseverar en la oración, más enfocado como pastores. Perseveremos en la oración porque simple y llanamente, hermanos, hay una misión que el Señor nos ha encomendado. Y es dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Y cuál es ese misterio de Cristo al cual Pablo se está haciendo referencia aquí? Pablo mismo lo explicó en el capítulo 1, verso 25 al 28. Él dice, de esta iglesia, no específicamente de la iglesia en Colosas, sino de la iglesia, fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Este es el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El misterio de Cristo es el evangelio, las buenas nuevas de salvación que se nos han sido encomendadas. Como lo dice aquí, la predicación de la palabra, es decir, el misterio. Hermanos, lo que nosotros se nos ha encargado en el evangelio de Jesucristo va a ser locura para el que se pierde, pero es salvación para el que cree. Lo que Dios nos ha dado es salvación. Lo que Dios nos ha dado es algo poderoso en la obra que Él ya completó. Hermanos, tenemos algo valioso y poderoso que Él nos ha encomendado. Por eso es que tenemos que perseverar. Y por eso es que Pablo está pidiendo oración. El ministerio de Cristo es el misterio del cual Él está hablando aquí que le fue dado. Hermanos, nosotros nos rebelamos todos en contra de Dios. Ninguno de nosotros podía llegar a Dios por sus propios méritos o por sus propias fuerzas. Por más que nosotros hubiésemos tratado de ser personas que puedan ser justificadas delante de Dios, nos íbamos a quedar cortos. Y cuando nosotros nos quedemos cortos, íbamos a estar más cerca de Hitler que de Jesús. Porque a veces pensamos que como Hitler, no, yo no soy como Hitler, yo soy una persona que soy muy moral y muy buena y muy... No.
nosotros no podemos salvarnos por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, Dios tenía un plan de salvación en enviar a Jesucristo a salvar, a vivir de manera perfecta lo que tú y yo no podíamos hacer, para sufrir el castigo que tú y yo sí merecíamos. Y Él así, limpio, sin mancha, fue a la cruz, se ofreció a sí mismo en rescate por nosotros y murió y al tercer día resucitó. Y nos invita a que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Y usted está pensando a lo mejor ahora mismo, sí, pero ya eso lo sabemos, ya yo soy pastor, pero yo no sé si todos son salvos aquí. Eso es importante que nosotros siempre estemos evaluándonos y evaluando nuestra vida santa delante del Señor y que nosotros estemos predicándonos el Evangelio a nosotros mismos y a los demás que están con nosotros. De que nosotros no nos creamos de que Él nos salvó y nos soltó ahora para que nosotros busquemos cómo realizar la vida cristiana. No, hermanos, nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos, tampoco podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos. Necesitamos el Evangelio de Cristo, necesitamos ser recordados y esto es lo que Pablo les está diciendo. De que hay una misión que es cumplir y es compartir este evangelio glorioso con las personas que están muertas espiritualmente, pero que Él les da vida por su espíritu, por la proclamación del evangelio de Jesucristo. Y esta misión que Él nos ha dado depende completamente de Él. Depende completamente de Él. Escucha lo que Él está diciendo. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Hermanos, el Evangelio de Cristo es suficiente para nuestro ministerio. Por eso es que la oración es tan importante, para que Dios sea el que abra las puertas mientras nosotros vivimos y predicamos el Evangelio. Aquí es que está la importancia de nosotros conocer las profundidades del Evangelio. Y aquí dice que Pablo dice, oren por mí al mismo tiempo, significa que Pablo ya estaba orando por ellos. Oren como yo estoy orando por ustedes, oren al mismo tiempo, de la misma manera, oren por mí. ¿Cómo fue que Pablo estaba orando por ellos? Vamos al capítulo 1. Pablo dijo, damos gracias a Dios. ¿Por qué da gracias a Dios? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Luego el verso 9 y 10 dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo está pidiendo por los colosenses para que ellos puedan profundizar en el conocimiento del Señor. Y luego está diciendo para que crezcan en ese conocimiento del Señor. Algo parecido, él también ora por los cristianos y los santos en Éfeso, donde él dice, yo no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, pidiendo, vamos a ver lo que Pablo está pidiendo por los hermanos, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé una congregación más grande. No. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Por eso es que él ora,
para que podamos profundizar en el conocimiento de Cristo y para que Dios abra la puerta. Dice aquí, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer este misterio. Él está pidiendo para que Dios abra la puerta para la predicación de la palabra, y sí, tiene que ver con el hecho de que Pablo está preso. Tiene que ver con el hecho de que no tiene la libertad para salir y predicar la palabra, pero también tiene que ver, hermanos, que usted puede ser la persona más elocuente del mundo, como lo era el apóstol Pablo, pero Pablo entendía que si él predica el mejor de los mensajes sin el Espíritu Santo obrando, nada iba a pasar. Y él está diciendo, oren para que el misterio sea proclamado, para que crezcamos en ese conocimiento del misterio de Cristo, pero para que Dios abra una puerta para salvación de las personas que van a estar escuchando este mensaje. Hermanos, no descansemos de nuestras capacidades. No descansemos en que tenemos experiencia haciendo las cosas o la labor pastoral o ministerial. Descansemos en Él. Descansemos que depende de Él. Guardemos nuestro corazón de no caer en la trampa de depender de nuestras propias capacidades para llevar a cabo su obra. No es nuestra inteligencia, ni nuestras capacidades, ni nuestras experiencias, ni nuestra preparación académica, ni nuestra elocuencia, ni nuestro carisma, ni nuestros talentos, ni ninguna otra cosa lo que puede dar vida a un alma que está muerta en sus delitos y pecados. Nosotros no podemos sostener a nadie con nuestra propia fuerza, ni aún a nosotros mismos. Dependemos totalmente de Dios para toda tarea, desde la más complicada hasta la más sencilla. Paul Tripp dijo lo siguiente: la oración abandona la independencia. La oración hace a un lado la idea de que estarás bien por tu propia cuenta. La oración admite nuestra debilidad. La oración renuncia al ego. La oración abraza la realidad del fracaso. Recuerda que no eres el centro del universo. La oración te llama a abandonar tus planes a cambio de los planes más sabios de Dios. La oración fluye de un profundo sentido de necesidad personal y se dirige hacia la gracia abundante de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, por último, perseveremos en la oración para que pastoreemos bien. Para que pastoreemos bien. Mira cómo termina el verso 4. Para manifestarlo como debo hacerlo. Hermanos, en esta carta a los Colosenses, el apóstol Pablo hace una de las declaraciones cristológicas más importantes, si no la más importante en todas las Escrituras. Y él está pidiendo oración para que oren por él, para que cuando él hable de Cristo lo haga de la forma correcta. Pablo había dicho, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean visibles, sean visibles, invisibles, sean tronos, dominio, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas por Él subsisten. No, Pablo escribió eso un poquito antes en esa misma carta. Cualquiera diría que Pablo sabe de lo que está hablando. Y sí, él sabía de lo que estaba hablando, pero él reconocía su pequeñez ante la grandeza del poder y del misterio de Cristo, el Evangelio. Y aunque él había escrito la carta a los romanos, una de las exposiciones del Evangelio más ricas que hay, más increíbles que pueden haber existido, y aunque Pablo había escrito a los Gálatas, y aunque Pablo había expuesto magistralmente a los Efesios, y aunque estaba haciendo unas declaraciones teológicas profundas y cristológicas aquí en este capítulo 1, Pablo está diciendo,
oren por mí para que yo pueda hacerlo bien. Para que yo pueda hacerlo bien. Hermanos, que nosotros desarrollemos esa humildad del apóstol Pablo. Y esa humildad se desarrolla en oración. No se desarrolla detrás de las capacidades que tengamos. Gloria a Dios por las capacidades que Él nos haya dado, porque al fin del día Él nos los dio para que lo usemos para su gloria. Pero al fin del día, hermanos, nosotros tenemos que entender que si Dios decide quitarnos el aire por 2 o 3 minutos, nos fuimos. Se acabó. Nosotros somos totalmente dependientes de Él y debemos buscar constantemente el que nosotros hagamos bien lo que Él nos mandó a hacer. ¿Y qué Pablo está diciendo? Oren. Oren. Oremos. Oremos para que el Señor nos sostenga. Oremos para que el Señor nos equipe. Oremos para entender que no necesitamos la estrategia más grande de evangelismo, ni la estrategia más grande de este ministerio, ni la estrategia más grande. Sí, utilícenlas, no es que estoy desechando esas cosas, pero no las cambiemos por la dependencia de la palabra de Dios y de los medios de gracia que Dios nos ha dado para que llevemos a cargo lo que Él nos ha mandado a hacer. Hermanos, perseveremos en la oración, no como pastores, sino como hijos. Parte del propósito de esta conferencia es que como pastores, como líderes y como cristianos, podamos conectarnos unos a otros, podamos conocernos unos a otros. No salga de aquí sin conocer por lo menos a 15, 20 personas, donde usted se comprometa a orar los unos por los otros. Si hay pastores, conózcanse, vean quién es pastor, dónde puedo, cómo podemos colaborar, cómo puedo orar por ti, cómo puedo estar pendiente de velar por ti para que tú veles por mí. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Hermanos, perseveremos en la oración porque hay una misión que cumplir, proclamar el evangelio. Dios nos ha encomendado algo y es algo glorioso. Y esta misión que Él nos ha encomendado es imposible de llevar a cabo con nuestras propias fuerzas. Fortalezcámonos en oración y seamos fieles en cumplir su llamado. Y hagámoslo con el poder de su fuerza, no con la de nosotros. Hermanos, perseveremos en oración para ser completamente dependientes de Dios para llevar a cabo su misión. Él es suficiente. Él es suficiente. Hay veces que vas a predicar el peor de los mensajes según tú, pero Dios lo usa de manera grandiosa para bendecir a alguien que lo escuchó. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Perseveremos en la oración, hermanos, para que pastoreemos bien. La oración nos hace humildes de reconocer nuestra incapacidad, pero al mismo tiempo de reconocer su grandeza. La inmensidad del misterio de Cristo, su evangelio, nos tomará una eternidad para comprenderlo. Que Dios nos libre de creer que ya lo hemos entendido y de que necesitamos de otras cosas para poder llevar a cabo su obra. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra y por el recordatorio que nos has dado de que te necesitamos, que no somos nada sin ti, pero que tú has provisto, Señor, los medios de gracia para que nosotros podamos llevar a cabo tu obra. Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado en cada uno de los pastores en este lugar, en cada uno de los líderes en este lugar, en cada uno de los miembros de las iglesias que nos han visitado. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.